Hola, bienvenidos un día más a mi canal, a la Odisea Literaria. Bueno, ahora mismo estoy empezando Las Vírgenes Suicidas, que bueno, pues es un libro que bueno, compré, me llamó la atención y lo compré hace un par de meses y ha coincidido que Alexander de Palabra de Lector ha hablado de él recientemente. De momento me está gustando, lo he empezado hace un par de días, como os digo, y bueno, se habla de él que bueno, pues puede ser como el Guardián del Centeno de los años 90. De momento me está gustando bastante, no sé si llega al nivel del Guardián del Centeno, ya os contaré. Hoy os quería hablar del resumen de lecturas de septiembre. Yo creo que los que me seguís, que por cierto ya somos más de 900, muchas gracias a todos por aguantarme la chapa y bueno, espero que el contenido os llame la atención y que por eso estéis aquí cada semana viendo mis vídeos, os lo agradezco muchísimo, la verdad que para mí es una emoción que 900 personas anónimas, bueno, pues me escuchen y les guste de lo que hablo, que al final para mí es mi pasión, mi hobby. Bueno, como os decía, creo que los que me seguís os disteis cuenta que agosto fue un mes, no sé si malo, pero es verdad que, bueno, no cumplió las expectativas, ¿no? Quizás había apostado por libros que daba por hecho que me iban a gustar y, bueno, al no ser así, me llevé un chasco, ¿no? Una cierta decepción. Septiembre creo que ha sido un mejor mes, he leído 7 libros, que más o menos es lo que estoy leyendo cada mes, bastante variado como vais a ver ahora, algún clásico, sobre todo como sabéis libros del siglo XX, y bueno, vamos a ello. El primer libro, que en realidad ha sido una relectura, ha sido American Psycho de Bret Easton Ellis, novela del año 1991, que ya había leído hace muchísimo tiempo y bueno, lo compré de segunda mano y me decidí a releerlo, sobre todo porque, bueno, tengo por ahí se ve, ahí en amarillo, los destrozos de Bret Easton Ellis y bueno, quería antes de leer este, que es bastante más tocho, recuperar un poco el estilo, ¿no? Recordaba vagamente la temática o el argumento del libro, aunque sí recordaba las escenas, porque es un libro muy crudo y bueno, pues he confirmado mis recuerdos, ¿no? Es un libro crudísimo. Está ambientado en el Nueva York de los años 80 y personificado en Patrick Bateman, ¿no? Que es, bueno, pues digamos que es un consultor que trabaja, bueno, cerrando grandes acuerdos, grandes ventas, ¿no? Es un comercial muy agresivo y, bueno, pues que está en la cúspide, ¿no? de las grandes auditoras norteamericanas. Pero en el fondo es una persona que está vacía, ¿no? Está vacía por dentro, que se siente sola, digamos que hay una dicotomía, ¿no? Entre una persona muy sociable, ¿no? Y por otro lado una persona muy sola. Y esa soledad, digamos que la saca a través de la violencia extrema, ¿no? Que Easton Ellis se recrea muchísimo. Yo creo que hasta un punto quizás para mi gusto excesivo, ¿no? El nivel de violencia de las escenas del abuso contra las mujeres es tan atroz que a veces, bueno, te cuesta seguir leyendo. Easton Ellis es súper minucioso, súper detallista, te haces un experto en los garitos de moda de los años 80 de Nueva York, en los restaurantes, en la ropa masculina, en el cuidado facial, bueno, o sea, este detallista pulcro obsesivo, ¿no? Y traslada esa obsesión perfectamente, la combina, ¿no? con el propio personaje, ¿no? Es un libro que se centra exclusivamente en Bateman, tiene algunos secundarios, pero es un libro centrado en Bateman. Bueno, que es una persona súper narcisista, súper ambicioso, muy pagado de sí mismo y con un concepto de la mujer, bueno, que es un objeto bueno, de su satisfacción, de su placer y de su ira, ¿no? Descontrolada y desmedida. Es un libro duro y más que duro diría que crudo. O sea, si no os gusta esa violencia gratuita, creo que no es un libro para todos los públicos. Me ha gustado, pero es verdad que esas escenas para mí tienen un punto de violencia que quizás está de más. Pero bueno, ha sido una buena lectura. A continuación seguí con Hemingway, bueno, con esta edición que he rescatado de la casa de mis padres, Adiós a las armas. Es una novela de 1929 que está ambientada en la Primera Guerra Mundial, en el norte de Italia, la zona de la frontera con Suiza. Y bueno, tiene básicamente un personaje también principal, que es Fred Henry, un norteamericano que bueno, es enfermero, está en el grupo del equipo sanitario, es un voluntario que participa en la Primera Guerra Mundial. Hemingway te habla mucho de ese mundo, ¿no? Tras la trinchera, de la tensión que se vive, de la enfermedad, de las heridas y también de la vida interior del propio Fred, ¿no? Es una persona que vive en una familia adinerada,
pero que reniega un poco de su familia, aunque se beneficia de ella, ¿no? Bueno, al final la guerra le lleva a acabar intentando huir, y está también Catherine, que es una enfermera británica de la que se enamora, y bueno, hay una historia de amor con un final inesperado y bastante duro, ¿vale? Al final, bueno, es una novela breve que está muy bien porque yo al menos he leído muy poco sobre la Primera Guerra Mundial, aunque esto sea novelado. Se dice que Adiós a las armas es de alguna forma es autobiográfico, puesto que Hemingway estuvo en aquella zona en esos años, y que se enamoró de una enfermera, con lo cual, bueno, pues está a caballo entre la novela de ficción y casi el ensayo, por así decirlo, ¿no? Me ha gustado bastante, es una novela muy interesante. Luego seguí con HHHH de Logan Binet, que me ha gustado mucho. Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, fue escrito en el año 2010 y se centra en la figura de Richard Heydrich, que era conocido como el carnicero de Praga, ¿no? Uno de los gerifaltes del nazismo, y el asesinato que, bueno, fue asesinado por la resistencia checa en Praga. Es un libro escrito de una forma muy peculiar, porque al final tienes un narrador que por un lado se centra en la figura de la rebelión checa y poco diálogo, al final es muy contado desde un narrador externo. Entonces te habla un poco de la resistencia checa, del papel que tenía en el exilio pues el gobierno checo para influir o para hacer ver a los aliados que tenían mucha relevancia y no perder bueno, su geografía cuando se repartía el pastel después de la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, te habla de la vida de Heydrich, ¿no? Del carnicero de Praga, de su ambición desmedida, sus altas capacidades, cómo alcanzó el poder, cómo diseñó la solución final, el odio aberrante hacia los judíos, cómo imponía su voluntad, su poder. Y bueno, me llamó la curiosidad el libro por el título, ¿no? Por el HHHH, que según creo significa, voy a leer, el cerebro de Himmler se llama Heydrich, es decir, Heydrich era el segundo de Himmler, eh, que era, bueno, pues el líder de las SS de la Gestapo, y bueno, Heydrich fue escalando hasta lo más alto, y bueno, se pensaba que podía llegar a ser, en su momento, que podría haber llegado a ser el sucesor de Adolf Hitler, pero bueno, fue asesinado por la resistencia checa. De eso trata el libro, ¿no? Es un libro que podría decirse de novela histórica, que me ha gustado mucho porque al final son pasajes, ¿no? En este caso de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, quizás menos conocidos, al menos por mí. Te habla un poco del sentimiento, en este caso está muy centrado en la República Checa y en Inglaterra, que es donde está en el exilio el gobierno, un poco de los entresijos del nazismo, de cómo se pergeñó la horripilante solución final y el holocausto. Me ha gustado mucho, me parece que es una novela muy interesante y sobre todo muy adictiva. Lees, te engancha, quieres saber más, los personajes son muy cercanos, muy emotivos todo lo que pasa, muy de la carne, ¿no? Y bueno, creo que os lo recomiendo. Si os gusta ese periodo histórico, no es un libro demasiado duro, diría que es mucho más crudo American Psycho, pero bueno, el momento histórico en sí pues es de una crudeza muy dura. Luego seguí con una recomendación de Dina Oltra, de la youtuber o booktuber Dina Oltra, que bueno, vi en uno de sus vídeos, que es Máquinas como yo, de Ian McEwan. Bueno, yo creo que ya más o menos sabéis que los libros que podemos decir que están a caballo entre distopía y ciencia ficción, que hablan sobre temas de bueno, robots, inteligencia artificial, la convivencia, ¿no? Entre el hombre y la máquina, me llaman mucho la atención. Por eso me llamó mucha atención Máquinas como yo, escrito por McEwan en 2019. Yo de McEwan no había leído nada. Y bueno, este libro me ha gustado mucho. Yo diría que es una distopía y de un género, me recuerda a Clara y el Sol de Ishiguro. Yo lo llamo distopía porque es ese futuro un poco inconcreto, pero que es inminente, en el que las máquinas van a estar dotadas de una cierta conciencia y consciencia y que nos va a hacer pensar qué papel ocupan, cuál ocupamos nosotros, si somos iguales o no, qué es ser humano, qué es ser inteligente, bueno, y las consecuencias, ¿no? de esa convivencia. Por eso digo que son distopías, aunque bueno, quizás no esté bien catalogado. En este caso se ambienta en un Londres de finales del siglo XX, pero en un mundo un poco distinto a lo que ha sucedido realmente en el siglo XX. Alan Turing,
precursor de la inteligencia artificial y uno de los artífices de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial con las máquinas Enigma y demás. Sigue vivo a finales del siglo XX, cuando Turing murió en los años 50. Luego, por otro lado, el Reino Unido ha perdido la batalla de las Malvinas contra Argentina, aunque eso es una trama secundaria para mí. Creo que es el único pero que le pongo al libro, por decir algo. A mi libro me ha gustado muchísimo. Pero tiene una trama política paralela al argumento que ahora os contaré, que para mí es secundaria, ¿no? Que es un poco relleno, ¿no? No le veo el interés realmente. Digamos que el eje central del libro es Charlie, que es bueno, es un joven que malvive invirtiendo en valores, invirtiendo en la bolsa, y que compra un Adán, ¿no? Un Adán es un modelo de robot con inteligencia artificial súper avanzado que sacan, bueno, una serie muy limitada y él compra uno de ellos. Entonces, bueno, Adán, hay un triángulo amoroso, vital y psicológico entre Charlie, Adán y Miranda, ¿no? Que es una vecina de Charlie de la que se enamora. Y digo un triángulo porque al final Adán es muy peculiar, ¿no? Está tan dotado de una inteligencia tan extrema que, bueno, pues se plantea cuál es su papel en el mundo, habla de amor, habla de lealtad, habla de valores, habla de futuro, de consciencia, de libre albedrío. Y creo que la reflexión de McEwan va por ahí, ¿no? Es qué nos puede distinguir, sin duda ahora y quizás a futuro, al hombre y a la máquina, al ser humano y a la máquina, puede ser libre albedrío, ¿no? Y lo percibes, ¿no? en el comportamiento de Adán, como las decisiones que toma basadas en unos valores, unas creencias inamovibles, independientemente de las consecuencias, ¿no? Él cree que eso es lo correcto, es lo que está escrito, es lo que ha de hacerse, sin pensar cuáles son las consecuencias, ¿no? Creo que por ahí ahonda mucho McEwan en esa reflexión y es un punto muy interesante. Es una novela muy recomendable, que me ha gustado mucho y que seguro, no sé si estará en el top 10, pero en el top 15 de lecturas del año creo que sí que estaría, porque bueno, ha sido una lectura muy interesante. A continuación, abrí el mundo, se ve regular, entre visillos o sea, el mundo de Carmen Martín Gaite, no he leído nada de ella, no había leído nada de ella, y he empezado con Entre visillos, que por lo que miré, bueno, pues es una de sus obras más notables, ¿no? Fue escrita en el año 1958 y bueno, habla de los años también de los años 50 del siglo XX, en una capital de provincia, y creo que Martín Gaite, bueno, nos habla de una sociedad en la que las mujeres intentan salirse de lo establecido, ¿no? En una sociedad muy machista en la que el hombre, ya sea el padre, el hermano, el novio, el marido, dicta lo que la mujer ha de hacer. Bueno, Martín Gaite nos presenta unas mujeres muy transgresoras, ¿no? En las que, bueno, hablan abiertamente del amor, salen de fiesta, se relacionan con los hombres de igual a igual, la forma en que se visten, se expresan, ¿no? Es un poco, se salen del molde, ¿no? Del estereotipo de la mujer sumisa, obediente, que sigue las normas a pies juntillas del hombre. Y en ese sentido es muy interesante. La verdad es que me ha gustado mucho. Me ha recordado algo, salvando las distancias, a Roz y Tartana de Blasco Ibáñez y aún es de día de Miguel Delibes, en el sentido que habla mucho describe la ciudad, la relación entre las personas, la fiesta, el pueblo, y eso sí que me ha recordado, pero la mujer en este papel, en Entrevisillos, en este libro, está mucho más empoderada, ¿no? Las chicas jóvenes que centran un poco los personajes principales de la obra buscan la vida, ¿no? Quieren estudiar, quieren ir a Madrid, quieren progresar, quieren de alguna forma tomar sus decisiones independientemente de lo que opine el hombre de turno que está a su lado, y eso lo hace una obra muy interesante. Me ha gustado también mucho y creo que podría estar en ese top de lecturas por lo que me ha representado, ¿no? Tampoco había leído nada de Martín Gaite, me ha gustado mucho cómo escribe. Ya digo que el estilo me ha recordado a estos otros autores, Blasco Ibáñez, Delibes o, o alguno de esa época, y seguro que seguiré leyendo más de ella. Tengo por aquí por las estanterías Nubosidad Variable, que compré hace poco, así que no tardará en caer. Bueno, luego seguí con otro que consideraba apuesta segura y he acertado, no me he equivocado, como es Las huellas del sol de Walter Tevis, novela de 1983. Si os recordáis, lo dejaré por aquí en la cajita de descripción. Sinsonte fue mi mejor lectura del año pasado, también de Walter Tevis. Y bueno, hace bastante que me había comprado Las huellas del sol, a principios de año lo estaba reservando y dije, bueno, es el momento. Este sí que es una distopía total, ¿eh? Y me ha gustado muchísimo. De hecho, doy por hecho que va a estar en el top 10 seguro de lecturas.
Está ambientada en un futuro próximo, en torno al año 2060, en una tierra en la que los recursos energéticos prácticamente se han agotado, en el que el uranio también está muy restringido, controlado por la mafia, que controla un poco alguna fuente energética, el gobierno y los militares, y el mundo se está congelando, ¿no? La gente pasa frío porque no hay petróleo, no hay casi carbón, y bueno, pues no se puede mantener ni siquiera las ciudades, ¿no? Que poco a poco se van aletargando, ¿no? El alumbrado, las calefacciones, todo se va apagando, ¿no? En ese mundo tenemos al personaje principal, que es, ¿cómo se llama? Ben Belson, que es un multimillonario. Se ha hecho rico, es un joven, bueno, de mediana edad, unos 50 años, y se ha hecho rico con las fuentes energéticas, fundamentalmente con el carbón, ¿vale? En esa tierra futura, en la que años antes se había realizado grandes viajes espaciales en busca de fuentes energéticas, bueno, pues había consumido mucho uranio y estaban prohibidas, ¿no? En ese escenario, Ben Belson compra una nave y se va a la aventura, ¿no? Y aquí está, digamos, donde el argumento se pone más interesante, ¿no? Porque digamos que el libro se desdobla en dos vías, bajo mi punto de vista. Por un lado está Ben Belson busca nuevas fuentes energéticas, uranio que pueda traer a la Tierra y enriquecerse con su venta, ¿no? Y de alguna forma salvar a la humanidad de esa congelación inminente. Pero por otro lado está una búsqueda de sí mismo, ¿no? Él, en un tono súper sarcástico, el libro está cargado de humor, de chascarrillos, ¿no? De cosas muy divertidas, de anécdotas, de cómo comenta, ¿no? Un poco, está de vuelta de todo Ben Belson, ¿no? Y ese estilo ácido, ¿no? O sarcástico te lo traslada perfectamente la novela Walter Tevis. Bueno, pues él se busca a sí mismo, está un poco perdido, no sabe, está un poco hastiado de todo, no sabe qué hacer, en relación con las mujeres, con el amor, con sí mismo, ¿no? Que intenta recuperar a ese Ben Belson de años atrás. Bueno, es un libro muy, muy interesante, súper bien escrito, porque Walter Tevis escribe súper bien, y que trata sobre eso, ¿no? Sobre esa salvación de la humanidad por un tío muy peculiar, ¿no? Y el camino que sigue para conseguirlo. Os lo recomiendo mucho. No sé si habéis leído Sinsonte, pero bueno, si es el caso, este también os va a gustar. Y cierro el mes con Salambó de Gustave Flaubert, novela de 1862, novela histórica, muy buena, me ha gustado mucho también, que trata sobre, bueno, el imperio de Cartago durante lo que se llamó la Guerra de los Mercenarios en el siglo III a.C., cuando el ejército que lideraba Amílcar Barca, compuesto básicamente por mercenarios de toda Europa, galos, libios, tunecinos, griegos, astures, cántabros, bueno, de todos lados, regresa después de la derrota y regresa a reclamar lo que es suyo, es decir, que les paguen las soldadas, ¿no? Cartago desprecia a estos soldados de fortuna y poco menos que los abandona bueno, para que vuelvan a sus pueblos de origen sin llevarse nada, ¿no? Estos mercenarios, bueno, los lidera Mato, que es un guerrero libio que, bueno, por un lado lo que busca es vengarse de esos cartagineses que los han despreciado y que ahora mismo los abandonan a su suerte, y por otro lado se enamora locamente de Salambó, que es la hija de Amílcar Barca, que es casi un personaje místico, ¿no? Es una virgen, bueno, pues que sigue todos los ritos y el misticismo que envuelve a la sociedad cartaginesa, ese paganismo de la adoración a los dioses. Lo bueno que me ha gustado de Flaubert, que no había leído nada de él, es que realmente parece que ha vivido en esa época, ¿no? Te traslada perfectamente a la ciudad de Cartago, te habla de los templos, de las calles, de la ingeniería, de los palacios, ¿no? De las tramas que hay, ¿no? Por ambición, las traiciones en esa opulenta ciudad, ¿no? En la que hay mucha gente que está, bueno, que vive en esas castas superiores, ¿no? Que viven por encima del bien y del mal y que desprecian todo lo que hay por debajo. Te hace una descripción de las batallas espectacular, o sea, parece que estás en el campo de batalla viendo los elefantes cargar contra el ejército enemigo, estrategia militar. Es un libro muy interesante y si os gusta la novela histórica, que os recomiendo muchísimo, me ha gustado un montón. Así que nada, hasta aquí mi resumen de lectura de septiembre. Como veis, creo que vuestra sensación va a ser que me ha gustado mucho más que agosto, y así ha sido. Dejadme en comentarios si habéis leído alguno de estos libros, qué os ha parecido, qué habéis leído en septiembre vosotros, que me pueda inspirar. Suscribiros al canal si os gusta el contenido y nada, leed mucho y nos vemos en el próximo. Adiós.